Buenas tardes, mi nombre es Raúl Cárdenas López y este video va a tratar sobre máquinas simples. Comenzamos. Primero, ¿qué son las máquinas simples? Intuitivamente podemos entenderlas como objetos o elementos físicos que nos ayudan a intercambiar fuerzas de menor a mayor o de mayor a menor o cambiando en su dirección. Tenemos varios tipos de máquinas simples. Entre ellas destacaremos la palanca principalmente, la polea, el torno, plano inclinado y el tornillo. Ok, comenzamos con la palanca. La palanca, como se puede ver, consta de una barra, un punto de apoyo llamado fulcro, que es una fuerza de salida y una fuerza de entrada. A esa fuerza de salida también le llamamos carga. Aquí observamos un ejemplo de palanca donde el fulcro está más recargado hacia la carga. Eso me permite aplicar una fuerza de entrada mucho más pequeña para poder mover esa carga. La palanca se divide en tres tipos: primera clase, segunda clase y tercera clase. La primera clase, como ustedes pueden observar aquí, la vamos a ver a continuación. Tiene la característica de que la carga y la fuerza de entrada están en los extremos de la barra y entre ellos se encuentra el punto de apoyo o fulcro, como le habíamos llamado desde un principio. Veamos ahora la palanca de segunda clase. Vean aquí la diferencia. Ahora en los extremos aparece el fulcro y aparece acá la fuerza de entrada, mientras que aquí está la resistencia o la carga o la fuerza de salida. Veamos ahora la palanca de tercera clase. Palanca de tercera clase. Veamos cómo ahora el fulcro sigue estando en el extremo, pero ahora es la carga la que aparece en el extremo opuesto al fulcro, y entre medio de ellas dos aparece la fuerza de entrada. Aquí con las palancas se ejemplifica cómo es que se mueve el cuerpo humano. Por ejemplo, los huesos funcionan como palancas. Aquí tenemos ejemplos de la palanca de segunda clase. Ejemplos de la palanca de tercera clase. Y aquí tenemos un problema de palanca, donde se usa, por supuesto, la ley de la palanca. Tenemos aquí la fuerza, la carga, fuerza de salida, fuerza de entrada, el fulcro, punto de apoyo, y me dan la longitud de la palanca, de la barra, que son 5 metros. ¿Sí? Aquí la carga la tenemos de 150 kilogramos por 9.8 y la convertimos en peso, ¿no? Y luego tenemos los brazos de palanca, que serían, por ejemplo, distancia del fulcro a la carga, que aquí dice que son 150 centímetros. Sin embargo, lo convertimos a metros por compatibilidad de las unidades. Y lo que resta es del fulcro a la fuerza de entrada, pues serían 5 menos los 5 metros menos los 150 centímetros. Eso es ahora el brazo de palanca de la fuerza de entrada. Y ya haciendo las conversiones adecuadas, aquí lo podemos ver, los 150 centímetros a 1,5 metros, y aquí la diferencia de 5 metros y los 150 centímetros, 3.5 metros, y la conversión del peso, la masa por 9.8, 1470 newtons. Y finalmente aplicamos la ley de la palanca con la formulita esta y nos va a obtener 630 newtons. ¿Sale? Es un despeje nada más. Este que está multiplicando pasa dividiendo y se obtiene así. Bueno,
Continuando con la polea puede verse como un tipo de palanca también, suponiendo que esa fuera la barra y este es el fulcro. Como tienen los mismos brazos de palanca, la carga y la fuerza son la misma. Las poleas se dividen en dos tipos, que son la polea móvil y la polea fija. Este es un ejemplo de polea fija. Aquí dirán ustedes, bueno, si es la misma fuerza con la que tengo que jalar para vencer la carga, ¿qué caso tiene? O sea, no me da nada de ganancia. La ganancia que da aquí es el cambio de dirección de la fuerza. A lo mejor es más seguro o es más cómodo tirar hacia abajo que tirar hacia arriba, por ejemplo. Y aquí se puede observar, hace que la fuerza cambie de dirección. Es la misma, pero cambia de dirección, y eso puede lograrse ya una comodidad al menos. Aquí tenemos el ejemplo de la polea fija. Veamos ahorita el de la polea móvil. Vean la diferencia de la polea fija contra la polea móvil. Uno de los extremos está sujetado al techo y el otro lo sujeta a la persona, lo que quiere decir que la carga se divide entre esas dos tensiones. Por eso es que se ocupa jalar con la mitad de la carga, con esa tensión. Entonces la ventaja que tenemos aquí es que con una fuerza de 100 newtons, por ejemplo, podemos levantar una carga de 200. O sea, ocupamos la mitad de la carga solamente para levantar la carga, y esto sí ya nos da ventaja. En física hay algo similar que se llama ventaja mecánica, y se obtiene dividiendo fuerza de salida entre fuerza de entrada. En este caso, si dividimos la fuerza de salida entre la de entrada, nos va a quedar 2. Un grupo de poleas me puede formar lo que es un aparejo o un polipasto. Un aparejo es algo como esto: poleas móviles con alguna polea fija, por ejemplo, en conjunto me forman lo que es el aparejo. De aquí tenemos cómo varía como 2 a la n poleas móviles, donde n es el número de poleas móviles. ¿De acuerdo? Me da mucha ganancia usar un aparejo. Con poquita fuerza puedo levantar una carga muy pesada. Continuamos con el polipasto. El polipasto es muy parecido al aparejo. La única diferencia es que pues están más compactadas y se requiere de una sola soga. Observación: es una sola soga la que pasa por todas las poleas, a comparación del aparejo, que son diferentes cuerdas. Aquí tenemos un problema de poleas, ¿sí? Se pide encontrar la tensión. Me dan de datos la masa, 10 kilogramos de este cuerpo. Aquí es una superficie sin fricción. Estas son 25 kilogramos. Está la acción de la gravedad, ¿sí? Entonces la tensión es la misma porque esta es una polea fija, ¿de acuerdo? Entonces usamos la segunda ley de Newton y tenemos la ecuación que la tensión es igual masa por aceleración. Y acá pues es una sumatoria de fuerzas, es la tensión menos el peso, ¿sí? O peso menos tensión, porque es en ese sentido hacia abajo, y me queda masa por aceleración, donde la aceleración esta es la misma que esta. Todo el cuerpo se mueve en conjunto, se acelera de la misma forma. Se despeja de aquí la masa se sustituye y el peso también se calcula. Acuérdense que es por 9.8, masa por 9.8. Aquí está, ¿sí? Y se obtiene la aceleración sustituyendo la tensión por 10A. Se despeja A y se obtiene 7 metros por segundo al cuadrado. Se regresa acá, se sustituye aquí, se obtiene la tensión. Tensión serían entonces 70 newtons. 10
por A, 10 por 7, y ya me queda 70. Ok, muy bien. El torno también puede ser considerado como otro tipo de palanca. Podemos observar que ese es el eje de rotación y ese es un radio al eje de rotación, y de aquí donde está la carga, este es otro. Sería como una palanca de segunda clase aproximadamente. Y pues ya hemos dicho mucho sobre palancas, y el torno pues se trata de obtener una fuerza mayor con una menor. Levantar esta carga, por ejemplo, con esta manivela, si estuviera más larga que el brazo, obviamente mayor sería la carga que se levantaría con un mínimo esfuerzo. Plano inclinado. El plano inclinado, este sí no lo puedo considerar como otra palanca. Este sí podría considerarse ya como una máquina simple independiente. Me refiero a que muchas máquinas simples se pueden explicar con palancas y planos inclinados. Esa es la otra máquina realmente simple, ¿no? Si consideramos realmente las máquinas simples, serían la palanca y el plano inclinado. Aquí tenemos la ventaja mecánica del plano, es la longitud del plano, que es L mayúscula, sobre la altura H, que también se calcula como la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. La fuerza de salida es lo que pesa la carga, la masa por gravedad, y entre la fuerza de entrada, que es esta, la fuerza que le suministramos para mover la carga sobre el plano inclinado, ¿de acuerdo? Ok, entonces nos queda el tornillo. Bueno, un problema antes de ver el tornillo. Aquí tenemos un ejemplo del plano inclinado. Piden aceleración, tiene un peso hacia abajo, una componente horizontal al plano para allá, del peso se distribuye, y la otra es normal. Como se va a acelerar horizontalmente, tenemos fuerzas en X, suponiendo que el eje está aquí horizontal, paralelo al plano. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas, que es la que se le aplica. Acuérdense que es la componente horizontal, por eso es F coseno de 37 grados, por la componente horizontal al plano. ¿Sí? De los 500 va a ser 500 por coseno de 37 grados. Esa es la F de X, aquí la tenemos. Y le restamos la componente, el peso es vertical, la componente horizontal se calcula de esa manera. F por seno de 37, se hace la resta y se divide entre la masa. Aquí está la ecuación de la segunda ley de Newton. Y nada más se sustituye. La masa es de 60 kilogramos, y haciendo cálculos me debe de dar 0.76 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Y este es el tornillo. Aquí el tornillo, si lo pueden ver de manera gráfica, se puede considerar como un plano inclinado en espiral. Si yo desdoblo la espiral, lo que observaría es un plano inclinado. Entonces, en este caso el tornillo puede ser considerado como un plano inclinado. Aquí tenemos un problema de tornillo. Tenemos aquí una llave. A veces tenemos un desarmador para que se usa con el tornillo. Ahí hay que considerar el par de fuerzas. En este caso nada más consideramos esta F1, que es la de la llave, una sola fuerza con este brazo de palanca, como lo pueden ver. Y cada vuelta que dé se va a ir moviendo el paso, que es la distancia entre cada uno de esos filetes del tornillo. Ok, entonces la fórmula es ventaja mecánica, fuerza de salida entre fuerza de entrada, y también, como vimos anteriormente, la longitud del plano entre la altura. Si yo desdoblo en una vuelta, tengo la circunferencia, que sería 2πr de longitud que habrá recorrido el plano, así el plano que yo conozco como plano inclinado, el normal, el sencillo, y la altura sería el paso. Entonces esta diferencia me da la ventaja mecánica. Entonces aquí nada más es sustituir los datos que me dan, pero resulta que también esto es lo mismo que F2 entre F1, de donde puedo despejar la F1 y de ahí obtener la F1 que me están preguntando. Calculo primero ventaja mecánica y luego F1.
Bueno, eso sería todo. Les voy a mostrar un poco de biografía que tomé en cuenta para, para hacer este video. Y eso sería todo. Gracias.